Vamos a iniciar este tiempo orando. Los invito a que juntos conmigo podamos orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios del cielo y del universo, Señor. En esta tarde, bendito Dios, venimos delante de ti para darte honra y gloria, Señor, y alabanza en esta tarde. A ti sea toda la honra, Señor, y toda la gloria. Solo tú mereces la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza, Señor. Nuestro corazón hoy en esta tarde, Señor, está delante de ti, postrado delante de ti, Señor, para darte honra y gloria e invitarte, Señor, a que tomes parte, Señor, en este tiempo. Que no seamos nosotros en nuestras fuerzas, que no seamos nosotros tratando de comprender tu revelación en nuestras fuerzas y nuestra capacidad, sino que seas tú, Señor, guiándonos a través de tu Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado, Señor, con el cual hemos sido sellados, Señor, y que tú lo enviaste, Señor, para que sea nuestro ayudador. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria, Señor, y te pedimos todo esto, bendito Dios. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos, por estar un día más con nosotros, con todos aquellos que estamos comprometidos con este curso y con todos aquellos que siempre son fieles cada día, estando con nosotros, contribuyendo con sus comentarios, con sus motivos de oraciones. Creo que es importante poder trabajar juntos en equipo. Somos el cuerpo de Cristo y debemos trabajar en conjunto, en unidad, en equipo. Nos necesitamos unos a otros y eso es algo que es un principio también. Es el principio de la unidad del cuerpo. Y bueno, el día de hoy los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, desde el versículo 12. Vamos a empezar a leer desde el verso 12. El tema de hoy le hemos puesto la imputación de la justicia de Dios. Vamos a ir entendiendo un poquito acerca de este pasaje. Es desde el verso 12 hasta el verso 21. Es Romanos capítulo 5, del verso 12 al verso 21. Y vamos a poder ver cómo Pablo en este pasaje va a hacer una analogía o un paralelismo. Va a hacer varios paralelismos, pero el paralelismo principal es entre Adán y la figura de Adán y la figura de Cristo. Y esto es importante. Vamos a sacar muchas verdades importantes para nosotros como creyentes y que nos van a hacer sentir gozosos una vez más de las bendiciones de las cuales Pablo nos manifiesta en este libro. Vamos a empezar a leer desde Romanos capítulo 5, desde el verso 12. Vamos juntos. Dice Romanos 5:12, dice, por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, ¿no? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia
y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, dice, ¿no? Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serían constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Dice, reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien. Permítame. Ok. Vamos entonces, volvamos al 12. Quiero hacer un análisis ahí junto con ustedes. Creo que nos vamos a quedar con este. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a ver varios puntos. Primero vamos a analizar solo el verso 12, ¿les parece? Vamos a leerlo todo juntos. Les pido por favor que traten de enfocarse en cada una de las palabras que está en cada versículo. Es importante que observemos cada palabra que está en cada versículo y de esa manera podamos entender la idea de cada pasaje. Hagamos un esfuerzo para poder comprenderlo juntos. Muy bien, vamos a leer juntos. Dice, por tanto, vino la reconciliación por uno, dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, dice, pues que todos pecaron, dice, ¿no? Pero quiero leerlo, lo tengo aquí en una versión diferente, quiero leerlo en la versión que lo leímos. Perfecto, vamos a leerlo. Dice, muy bien, dice, por tanto, como el pecado entró, dice, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, eso es interesante. Quiero analizar lo siguiente. El texto está diciendo que por tanto, dice, ¿no? Que dice, el pecado entró al mundo por un hombre, dice. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, eso ya quiero recordarles a qué se refiere ese pasaje. Tenemos que ir hacia Génesis y recordar el momento donde Dios le da una orden a Adán y Eva y les dice, de todo fruto del Edén podéis comer, más del fruto del bien y del mal no podéis comer, ¿no? O sea, quiero que podamos ir a ese pasaje, porque si no, quiero que lo recuerdemos bien. Ok, dice en Génesis 2, 16, 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, Dios había dado una ordenanza, había dado un mandato al hombre, ¿verdad? Y prácticamente cuando Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre, se está refiriendo a Adán. Se está refiriendo en el momento en que Adán, ¿verdad? Obviamente junto con Eva, van a desobedecer el mandato de Dios y van a comer del árbol del bien y del mal, y prácticamente el pecado entra al mundo desde ese momento. Por eso el texto está diciendo, el pecado entró al mundo por un hombre, y está haciendo alusión a Adán. Muy bien, ahora dice, y por el pecado la muerte, y luego del pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que quiero que analicemos aquí es que hay como una secuencia, ¿verdad? El hombre
el hombre va a cometer pecado y ese pecado va a traer la muerte y esa muerte va a ser transferida a todos. Ahora, es lo que quiero que entendamos. Hay una secuencia. Entonces el texto está diciendo, el pecado entró al mundo por un hombre. O sea, por causa de un hombre entra el pecado. Y el pecado trae consigo la muerte. Y la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces esto es importante. Primero que aquí Pablo en este texto va a personificar, o sea, le va a dar como, ya no lo va a tratar como que estás, yo peco, tú pecas, él peca, todos pecamos, sino que ya no va a tratar el pecado como un verbo solamente, sino que lo va a tratar como una persona. Le va a dar va a personificar el pecado y va a personificar la muerte, como si fueran dos personajes que pueden pensar por sí solos, ¿no? Y por eso es que yo quiero que ustedes, junto conmigo, vamos a leer Romanos 5:21. En Romanos 5:21, es unos versículos más adelante, dice lo siguiente: para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, está personificando el pecado en ese texto. En el 5:21 Pablo está diciendo que así como el pecado reinó para muerte, o sea, lo está personificando de tal manera, como un personaje, que Pablo está diciendo que el pecado reina. El pecado reina, como una persona, el pecado reina. Luego vamos al capítulo 6, Romanos, capítulo 6, del versículo 16 al 17, y Pablo está diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, dice, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis obligados. O sea que ese texto nos está diciendo que el pecado no solo reina, sino que el pecado puede ser obedecido, porque te convierte en tu amo, no te conviertes en tu esclavo. Luego, Romanos capítulo 6, verso 23, Pablo está diciendo, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Prácticamente la paga del pecado es la muerte, o sea, el pecado paga salarios, o paga en este caso, tiene una deuda, ¿no? te pone en deuda, te adeuda, por decir así. Y luego podemos ver en Romanos capítulo 7, del versículo 8 al 11, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. O sea, aquí prácticamente el pecado aprovecha oportunidades y luego también el pecado engaña. Si vemos el 7:11, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, lo que quiero mostrarles aquí es que Pablo, a lo largo del libro de Romanos, o por lo menos en estos capítulos en adelante, Pablo personifica el pecado. Es lo que yo quiero que tú entiendas. O sea, Pablo está personificando el pecado. El pecado tiene la capacidad de esclavizarte, de engañarte, de reinar sobre ti. El pecado tiene poder, ¿no? Es como una fuerza. Es algo que tiene la capacidad de hacer todas estas cosas que hemos mencionado en el ser humano. Y la misma vez la muerte. La muerte Pablo la está personificando. Y prácticamente cuando Pablo dice que a través del hombre o del pecado de un hombre, ¿no?, entra la muerte, está hablando, la pregunta es, ¿a qué muerte se refiere, no? ¿Se está refiriendo a una muerte física? ¿Se está refiriendo a una muerte espiritual? ¿Se está refiriendo a la segunda muerte? Entonces, quiero con ustedes que podamos leer algunos textos. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 2. Para no buscar el texto, se lo voy a decir. El texto dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Ese texto se está refiriendo a una muerte espiritual, ¿no? Si vamos a Hebreos capítulo 9, verso 27, se está refiriendo a una muerte física, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, está establecido, ¿no? Dice, y de la manera que esté establecido para los hombres, dice, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
se está refiriendo a la muerte física, ¿no? Y luego en Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al verso 15, Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al verso 15, se está refiriendo, permítame, del verso 11 al verso 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice, de delante del cual, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar, dice, se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, ¿no? Y en este caso, si empezamos a leer el pasaje de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que va a hablar de la muerte segunda, de lo que habíamos hablado de morir por segunda vez, ¿no? Mueres, pero en el infierno estás muerto eternamente, la segunda muerte. Muy bien, ahora, entonces, prácticamente cuando Pablo está diciendo que por el pecado de un hombre entró la muerte, está hablando prácticamente de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de eso el hombre ya no viviría por la eternidad, ya no tendría la perfección que tenía Adán y Eva físicamente. Ellos iban a vivir por siempre, ese era el plan, pero a partir de ese momento el hombre ya prácticamente iba a vivir un determinado tiempo, ¿no? Obviamente en los primeros capítulos del Génesis vemos que la gente vive cientos de años, y luego ya conforme va pasando el tiempo, Dios disminuye, ¿no?, la cantidad de años que el ser humano iba a vivir, porque no quería contender con el hombre, ¿no? Sin embargo, lo que quiero que entendamos es que sí, está hablando de una muerte física, porque el hombre va a morir ahora, ya no va a vivir para siempre. También está hablando de una muerte espiritual, porque el pecado va a entrar al corazón del hombre, el pecado va a entrar a la naturaleza del hombre, esa naturaleza pecaminosa en el hombre, debido al pecado de Adán, y ahora vamos a ver eso. Y también, obviamente, aquellos que no acepten la oferta, por decir así, de Dios, de poder alcanzar salvación y vida eterna a través de Jesús, pues iban a morir por segunda vez, ¿no? Iban a experimentar la muerte eterna. Y eso prácticamente es a lo que Pablo está diciendo, es lo que se está refiriendo en este pasaje. Entonces dice, por el hombre, dice, por un solo hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y por la muerte, dice, ¿no? Por la muerte entró prácticamente, permítame ir al pasaje, quiero leerlo tal como está, ok, y la muerte pasó a todos los hombres, dice, ¿no? Esto es interesante, porque la pregunta sería, ¿por qué es que pasó todo? ¿Por qué pasó a los hombres? O sea, ¿no? Hay diferentes posturas sobre esto, pero la más, obviamente la que tiene mayor sentido es la que estamos analizando en este pasaje, y es acerca de que prácticamente se refiere a que es la naturaleza pecaminosa, es la que va a pasar de generación en generación. O sea, el hecho de que Adán desobedeciera esta ordenanza de Dios hace que por causa de él, esa naturaleza pecaminosa va a pasar a toda la generación y las generaciones futuras. A todas, absolutamente a todas, ¿no? Y muchos dirán, pero eso es injusto, ¿no? ¿Por qué Dios no me dio la oportunidad a mí de yo demostrar que puedo ser mejor que Adán y a lo mejor no pecar, ¿no? Yo hubiese podido demostrar eso, ¿no? Pero en los videos anteriores hemos podido ver que eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Pablo ha demostrado prácticamente de que no hay ningún ser humano que sea capaz de cumplir la ley a la perfección. Eso es imposible, no existe ningún ser humano que pueda ser capaz de cumplir la ley a la perfección. O sea que prácticamente si se te hubiese dado la oportunidad de cumplir la ley, hubiésemos hecho lo mismo que hizo Adán y Eva, considerando inclusive de que Adán y Eva eran perfectos supuestamente, ¿no? Pero aún así ellos tenían ese libre albedrío de poder escoger entre decidir
si comer el fruto o no, o obedecer la ley de Dios. O sea que si todos hubiésemos tenido nuestra oportunidad, todos hubiésemos fracasado, porque nadie es capaz de cumplir la ley de Dios y de ser justo como Él, ¿no? Ya hemos hablado de esas palabras: justo, la naturaleza de Dios, de andar en su voluntad, ¿no? De poder caminar en justicia, ¿no? Nadie hubiese podido hacer eso. Entonces Pablo está prácticamente diciendo: hay dos personajes importantes que entraron al mundo desde que Adán pecó, o desde que Adán se equivocó, ¿no? Desde que Adán quebrantó la ley de Dios, o quebrantó la ordenanza de Dios. Y es el pecado y la muerte. El pecado puede hacer muchas cosas sobre ti. La muerte también, porque te hace, obviamente, te influencia. La muerte llega a afectarte físicamente, espiritualmente, y puede afectarte por la eternidad si es que no aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz, si no crees en Él. Entonces prácticamente en este texto es profundo, no somos solo del versículo, pero ya nos hemos tomado como casi 20 minutos para analizarlo, y es importante. Quiero que puedan entender esto. Prácticamente Pablo empieza con esto, y esto es importante. Está prácticamente mostrando el error que cometió Adán, ¿no? Porque luego va a hacer el contraste de lo que Cristo es, ¿no? Muy bien, entonces en el versículo 13 dice, vamos a analizar el 13 y el 14 juntos. Eso es algo que quiero hacer junto con ustedes. Bueno, antes de pasar a eso, quiero mencionar algunos puntos aquí que me parece importante mencionarlos, aunque los tienen en el PDF y los van a poder leer, pero voy a tomarme el tiempo de mencionarlos. Es el siguiente. Dice: la culpa de Adán se ha convertido en nuestra culpa también. Perfecto. Esta interpretación gana fuerza por las 5 repeticiones de esta verdad. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 dice: por el delito, o sea, Romanos 5:15 dice: por el delito de aquel, o sea, de Adán, de aquel uno, o sea, de Adán, murieron los muchos. En el versículo 16 dice: el juicio a la verdad vino de un pecado, o sea, del pecado de Adán. Versículo 17 dice: por un delito, o sea, por el delito de Adán, reinó la muerte por uno, o sea, por Adán. De la manera que por un delito, o sea, de Adán, vino la culpa a todos los hombres para condenación. Versículo 18. Versículo 19: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Los muchos. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Al leer el versículo 15, el versículo 16, 17, 18 y 19, prácticamente nos vamos a dar cuenta de que Pablo va a tener una expresión para referirse a Adán, ¿no? Y va a decir: por el delito de Adán murieron muchos. Murieron muchos. Dice: por el pecado de uno, dice, vino el juicio. O sea, se refiere a Adán. Por el pecado, dice, por un delito, o sea, por el delito de Adán, reinó la muerte. O sea, vino la muerte, vino el juicio, murieron muchos, ¿no? Y dice en el versículo 18: por un delito vino la culpa a todos los hombres. O sea, ¿qué pasó? Murieron muchos, vino el juicio, reinó la muerte y vino la culpa sobre muchos. Y por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por causa de Adán y lo que Adán hizo, murieron muchos, vino el juicio, reinó la muerte, todos fueron culpables, ¿no? Y todos fueron constituidos pecadores. O sea, Pablo va en estos versículos resaltar la parte negativa de Adán, las consecuencias de las acciones de Adán. Muy bien. Quería mencionar un poquito esto para que ahora que leamos el pasaje 13 y 14 podamos entender un poco mejor. Vamos a ir al pasaje al 13, vamos a ver un poquito acerca de la muerte. Yo tengo el texto aquí en el papel para evitar estar moviendo. Dice en Romanos 5, 13, 14, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, dice, ¿no? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, o sea, a pesar de eso, a pesar de que no había ley, dice, ¿no?, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto es importante, ¿por qué? Cuando leemos el texto aparentemente en español, como que
es difícil comprenderlo. Por más que lo leas y lo leas y lo leas, hay una verdad ahí que no la podemos ver hasta que lo analizamos en griego. Les voy a decir cuál es el detalle. Primero dice, pues antes de la ley había pecado, ¿verdad? Ahí la palabra pecado es la palabra martía, ¿no? Que significa transgresión a la ley, ¿no? Dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y eso es cierto, ¿verdad? Pero Pablo dice, no obstante reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés. Recuerden que la ley, o sea, los 10 mandamientos y la ley, que es la que seguían los judíos, los fariseos, la gente religiosa de Israel en ese entonces, en el siglo I, en la época de Jesús, durante los que seguían la Torá, o sea, el Pentateuco, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números y... Perdón, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, todos esos 5 libros que vienen a ser el Pentateuco, ¿verdad? Y los profetas, toda esa ley fue recibida desde Moisés, en el monte Sinaí. Y eso pues, imagínense, faltaban cientos de años. Entonces, sin embargo, en este momento, desde Adán hasta Moisés, dice él, a pesar que no había ley, porque la ley empieza aquí, desde Moisés en adelante, pero en todo este trecho, en todo este espacio entre Adán y Moisés, Pablo está diciendo, a pesar de eso, en este trecho reinó la muerte, a pesar de que la ley empezó después. Por eso dice, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero la pregunta es que Pablo trata de adelantarse Pablo siempre pensaba en lo que alguien podía cuestionar, ¿no? Y a lo mejor alguien podría decirle, pero bueno, entonces si no había ley, ¿por qué vas a juzgar de pecado? ¿Por qué dices que hay pecado? Es que sí, y Pablo dice, a pesar de eso reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. ¿Y cuál es la transgresión de Adán, no? Cuando vemos ahí la palabra pecar en el versículo 13, en griego, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Esa palabra pecado es amartía, ¿no? Pero en el versículo 14 en griego dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, otra vez aparece la palabra pecado como arriba, a la manera de la transgresión de Adán. Pero ahí la palabra pecado parece que fuera la misma palabra pecado del versículo 13, pero no es la misma. La palabra en griego es la palabra parabaseas, y esa palabra significa transgresión a una ley. O sea, no se está refiriendo a la ley en sí, a la ley que iba a dar Moisés, o sea, la ley completa, sino a una ley en específico, a una sola ordenanza, ¿no? Y por eso dice, a pesar de que muchos desde Adán hasta Moisés no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea que la diferencia entre Adán y muchos, algunos como Noé y otros más, ¿no? La diferencia es que a ellos se les había dado una ordenanza directa, o sea, Dios les había hablado directamente. Por lo tanto, Adán estaba pecando porque Dios le había dado una ordenanza, le había dicho, esto no vas a hacer, no vas a comer de este fruto. Y quizás a otros no se les había dado esa ordenanza directamente, pero por eso dice que aún así ellos pecaron. ¿Por qué? Porque según lo que Pablo había hablado en los capítulos anteriores, ellos tenían la ley escrita en sus corazones y podían ver a través de la creación la ley de Dios, ¿no? O sea, podían saber que Dios existía. Y aún así ellos pecaron contra la santidad, contra lo que Dios refleja, lo que Dios es en su santidad, ¿no? Dios es santo y por lo tanto habían cosas que no estaban escritas, pero que de todas maneras ofendían a Dios. Y por lo tanto Dios siempre fue justo, la justicia de Dios siempre existió, solo que no fue escrita y no fue dada a conocer a los hombres. Pero Dios siempre fue justo por siempre. Y por lo tanto, si Dios veía que alguien hacía algo que iba en contra de lo que Él es como justo, como persona, como ser justo, porque Él es justo, entonces obviamente esa persona está en pecado, ¿no? A pesar de que no hay ley escrita, pero aún así está faltando a lo que yo soy como Dios, ¿no? Entonces prácticamente la gente, a pesar de que no había ley escrita, estaba pecando porque iban en contra de todo lo que representaba la santidad de Dios, su atributo de justicia, ¿verdad? Pero aún así dice, a pesar de que no todos pecaron
dice a la manera de Adán, y por eso ahí la palabra es parabaseas, que en griego significa transgresión a una ley, porque Dios le había dado una ley específica, le había dicho no comerás de ese fruto. Aún así la gente había pecado. ¿Por qué? Porque no solamente estaban pecando contra la santidad de Dios y su naturaleza en sí, sino que habían heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán. Tú me dirás, pero ¿cómo es eso? O sea, no entiendo. O sea, ¿cómo es que heredó? Bueno, la Biblia dice que así fue. O sea, Dios de alguna manera determinó que por la culpa de Adán, pues esa naturaleza pecaminosa, prácticamente todos heredamos esa naturaleza de pecado. Y por eso quiero que recordemos, ¿no? Algunos tenemos dudas, podemos ir a Salmo 51.5. ¿Y qué es lo que dice Salmo 51.5? Salmos capítulo 51, versículo 5. Dice, vamos a leer los del 1, ¿ok? El rey David dice, ten piedad de mí, dice, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Y miren lo que dice aquí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El rey David estaba consciente de que esa naturaleza pecaminosa la llevamos desde el vientre. O sea, nacemos con esa naturaleza, esa tendencia a pecar. Muy bien. Entonces, perfecto. Muy bien. Entonces ahora, hemos podido ver eso. Que sigamos con el siguiente pasaje. Dice, con el versículo 14 por la parte final. Dice, a la manera de la transgresión de Adán, el cual, dice, es figura del que había de venir. Muy bien. Aquí está hablando de figura. Está diciendo que Adán es figura del que había de venir. Prácticamente muchas de las cosas que se muestran en el Antiguo Testamento son figuras, son una representación de lo que iba a pasar en el futuro. O sea, muchas de esas figuras iban a ser prácticamente representaban lo que Cristo iba a hacer. Por ejemplo, Adán representaba lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hace esa comparación? ¿Por qué Pablo está diciendo que Adán es figura del que había de venir, o sea, de Cristo? Primero porque prácticamente una de las cosas más importantes es que Pablo está tratando de decir de que de la manera como el pecado de Adán pudo influenciar o afectar a muchos, repercutió en muchos, de la misma manera la justicia de Cristo iba a repercutir sobre muchos, iba a afectar a muchos. Entonces prácticamente esa es la primera comparación que Pablo está tratando de hacer, ¿no? O sea, de la misma manera como el pecado de Adán tuvo poder para poder transferir la naturaleza pecaminosa a la humanidad completa, de la misma manera la justicia de Cristo va a tener el poder de ser transferida a todo aquel que cree en él. Hay una condición, ¿no? Aquí sí hay condición, ¿no? Y luego vamos a ver acerca del universalismo, que a veces se predica pero que no es bíblico, ¿no? Muy bien, entonces una de las cosas es que, muy bien, quiero mencionar lo siguiente, quiero leerles un pasaje, una pequeña frase que puse aquí, que dice, Pablo dice que Adán era una figura de Cristo. ¿En qué sentido es esto verdad? ¿No? Adán era como Cristo en que Adán impartía a los suyos, ¿no? Lo que le pertenecía a él, igual que Cristo le imparte a los suyos lo que le pertenece a él. Ahora, ¿qué cosa quiere decir eso? ¿Qué es lo que impartió Adán? Adán impartió muerte. ¿Y qué impartió Jesús? Jesús impartió gracia, impartió vida. Y eso es importante. Adán imparte muerte, Jesús imparte vida, Jesús imparte gracia. Entonces es diferente, ¿no? Es diferente en lo que imparten, pero la idea es la misma. Por eso es que es una figura del que había de venir, ¿no? Muy bien. Vamos entonces, quiero que volvamos a leer entonces los pasajes. Dice el pasaje desde el 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo,
Y por el pecado la muerte, ya sabemos que la muerte y el pecado, Pablo los personifica porque tienen poder. La muerte tiene poder físico, espiritual y eterno. Y el pecado puede esclavizarte, el pecado puede hacer muchas cosas sobre tu vida. Muy bien. Ahora, luego dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se está refiriendo a que a través de Adán va a impartir muerte, va a impartir esa naturaleza pecaminosa a todas las generaciones futuras. Y luego dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Perfecto, no había ley, no se podía inculpar de pecado, pero aún así Pablo dice que desde Adán hasta Moisés, dice, no obstante, o sea, a pesar de eso, reinó la muerte. ¿Por qué reinó la muerte? Porque a pesar de que no podías inculpar de pecado porque no había ley, eso no significaba de que no había pecado. Había pecado, pero no la podías inculpar porque no había ley, pero había pecado. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, y Pablo está diciendo, a pesar de que estas personas no pecaron a la manera de Adán, o sea, parabaseas, que significa a ellos no se les fue dada una instrucción como se les fue dada una ordenanza a Adán y a muchos otros más, pero aún así pecaron porque iban en contra de la santidad de Dios, en contra de su justicia, ¿verdad? Y porque también tenían esa naturaleza pecaminosa que los tenían esa tendencia a hacer todo lo contrario o todo lo que a Dios no le agradaba. Muy bien, entonces hasta ahí hemos entendido esos versículos. Vamos entonces al versículo 15 y 17 y vamos a ver qué es lo que Pablo está haciendo aquí. Dice, pero el don, dice, en el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, dice, ¿no? Porque si por la transgresión, dice, ¿no? De aquel uno, o sea, por la transgresión de aquel uno, se refiere a Adán, murieron los muchos, o sea, si por la transgresión de aquel uno, o sea, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Me gusta la versión en inglés porque no voy a leer todo el pasaje, sino solo la parte cuando dice how much more, dice, ¿no? Es como si el pasaje dijera, si aquí dice abundaron mucho más, pero en inglés dice how much more. Y es como decir, si por Adán, dice, murieron muchos, ¿cuánto más? ¿No? ¿Cuánto más? O sea, es como decir, ¿cuánto más crees? Si por él, que él transfirió la muerte y pudo influenciar a muchos, ¿cuánto más crees que pudo haber hecho la obra de Jesús? Se está haciendo una comparación, ¿no? Y está prácticamente poniendo el efecto de lo que Jesús va a hacer como algo más poderoso y de mayor influencia que lo que Adán hizo. Adán pecó y desobedeció a Dios y eso transfirió la muerte y prácticamente la naturaleza pecaminosa a los hombres. Y sí, así como él hizo eso, Jesús también, él transfirió la justicia y hizo que a través de la fe en él la gente pueda ser justificada, Dios la hiciera justas, personas justas. Pero lo que él hizo, lo que Jesús hizo, es mucho más. Hay más bendiciones que más maldiciones. O sea, es más poderoso, es mucho mejor. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces Pablo dice, vuelvo a leer, pero el don no fue como la transgresión, ¿no? ¿Cuál es el don? Es la salvación, ese regalo inmerecido. Dios te da la salvación, la vida eterna, el ser justificado, ¿verdad? Y eso te va a permitir alcanzar salvación. Ese don, ese regalo que tú no mereces, ese don, ¿a qué se refiere a ese regalo dado por Dios? No fue como la transgresión, o sea, no fue como lo que Adán cometió. Porque si por el error de Adán o el pecado de Adán murieron muchos, ¿cuánto más esos, dice, por la gracia de Jesucristo, dice, cuánto más, o mucho, abundaron mucho más, dice, ¿no? Abundaron más para los muchos la gracia. O sea, ¿qué cosa abundó más? La gracia y el don. ¿Por quién? Por Jesucristo. Muy bien. Ahora, y dice en el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando leemos los textos así, es como que es muy difícil de comprender si lo leemos rápidamente, y aún si lo leemos despacio. Pero he puesto aquí algunas cosas, es como una analogía, ¿verdad? Y la analogía es la siguiente, por ejemplo, transgresión es a muerte, como don es a gracia. O sea, ¿cuál es el contraste que Pablo va a hacer entre lo que produjo Adán y lo que produjo Cristo? ¿Qué es lo que hace él? Es delito versus don, o transgresión versus don. Muerte versus gracia. Condenación versus justificación. Muerte versus gracia y justicia. Miren, quiero que vayamos al versículo 15. El versículo 15 dice que el don, dice, porque el don no fue como la transgresión. Está hablando de don y de transgresión, ¿correcto? Don y transgresión. ¿Qué es lo que produjo la transgresión? La transgresión produjo muerte. Y si lees el texto del 15, ¿qué cosa produjo el don? El don produjo gracia. Por eso dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, la transgresión produjo muerte, abundaron mucho más para los muchos la gracia, dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre. Entonces, transgresión produce muerte, ¿verdad? Y don produce gracia. O sea, el regalo de Dios hace que tengas gracia, o sea, que recibas un favor inmerecido, o sea, produce gracia sobre ti. A pesar que eres culpable, Dios pone su gracia sobre ti y te da la oportunidad de ser justo. Pero la transgresión produce muerte. Es lo que está diciendo el versículo 15. O sea, en el versículo 15, Pablo está comparando a Adán y Cristo. Dice, la transgresión de Adán produce muerte, pero el don de Dios produce gracia a través de Cristo. Luego vayamos al versículo 15, versículo 16. Versículo 10, así es más fácil de entenderlo, ¿verdad? Si no tenemos que hacer un análisis tan profundo ahorita, sino entender de que el texto 15 está diciendo que el don produce gracia y la transgresión de Adán produce muerte. Esa es la comparación que hace Pablo. Luego en el versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, el don no sucede como con Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces estamos hablando ahí juicio, condenación. Y el otro texto sería, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces estamos hablando de condenación, justificación. Ahora, ¿qué más? Juicio, condenación, ¿verdad? Juicio, dice, y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Perfecto. Entonces vuelve a comparar. Adán produce condenación y Jesús produce justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y otra vez vuelve a comparar Adán, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, otra vez Adán, muerte. Muchos más reinarán, dice, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Muerte versus gracia y justicia. Muerte versus gracia y justicia. Juntamos versículos 15, 16 y 17, y cuando puedas subrayalo con un plumón amarillo. Pablo está diciendo, ¿qué produjo Adán? La transgresión de Adán produjo muerte y condenación. Más el don de Dios produjo gracia, justificación y justicia. Gracia, justificación y justicia. Muy bien. Entonces, eso es algo importante. Quiero que ahora
entendamos lo siguiente. Pablo está diciendo gracia, justificación y justicia. Sabemos que gracia es el favor inmerecido de parte de Dios. O sea, no merecemos lo que hemos recibido, y ya eso lo hemos visto en los videos pasados. No merecemos ser salvos, pero Dios nos ha dado eso en gracia. O sea, es un favor inmerecido, ¿no? El hecho de alcanzar justicia y alcanzar justificación. Eres justificado porque a ti se te imputó la justicia de Cristo, y a mí también, y a Cristo se le imputó la culpa. Gracias a que Cristo le fue imputada la culpa y la justicia de Cristo, o sea, el haber cumplido la ley a la perfección, nos la fue dada, imputada a nosotros. Eso hizo que nosotros también alcancemos justicia. Y al alcanzar justicia, fuimos justificados. ¿Qué significa eso? Que fuimos declarados justos, a pesar de que éramos culpables. Entonces, es lo que Pablo está diciendo aquí, está haciendo una comparación. Es cierto. Y hasta lo quiero decir de una manera muy, vamos a decirlo así, no tan formal, ¿no? Es como decir, bueno, Adán la malogró, ¿no? Lo arruinó. Pero Adán produjo todas estas cosas, sí es cierto. Pero hay una esperanza. Jesús ha producido cosas diferentes. Jesús ha producido gracia. Jesús ha producido justicia. Jesús ha producido justificación. Jesús ha producido vida. A pesar de que Adán produjo condenación y muerte. ¿Pueden ver la comparación? Pablo está haciendo una comparación entre lo que Adán produjo y lo que ha producido Jesús. Entonces, esto es importante que lo podamos tener en cuenta. Es lo que prácticamente Pablo está dándonos a entender en estos textos, en estos versículos. Bien, vayamos al versículo 19 o el versículo 18 y 19. Pablo va a redondear prácticamente esta idea, ¿no? Y dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muy bien, algunos se agarran del versículo 19 para decir que todos los hombres, sin excepción, todas las personas del mundo entero, van a alcanzar salvación y van a poder alcanzar la vida eterna. En el versículo 18, porque ahí dice, en la parte final, dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Entonces todos dicen, bueno, entonces como Cristo murió en la cruz, según este texto, todos los hombres hemos sido justificados. Ya todos estamos perdonados. Todos podemos alcanzar salvación. O hemos alcanzado salvación. Esto es el universalismo. El universalismo no es cierto. Lo que sí es universal es el pecado. Cuando Adán pecó, sí hay universalismo en el pecado. El pecado entró a toda la humanidad completa. Pero la justificación no es universal. La justificación no es para todos. Y se los voy a decir por qué. Porque miren, en el versículo 18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahí hay universalismo, a todos los hombres. De la misma manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Perfecto. Pero veamos el contexto. ¿Qué dice el versículo 17? El versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Solo si tú recibes la gracia y el don de la justicia, podrás alcanzar ser justificado. Eso se te ha sido dado por gracia, ese es el don al que Pablo se está refiriendo. Solo si tú recibes ese don, si tú decides aceptar esa oferta de Dios, de la gracia y de la justicia, ese don inmerecido, entonces puedes alcanzar justificación.
Por eso es que este texto está hablando de que esa oferta se le ha dado a todos. El versículo 18 ¿no? Dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la oportunidad de ser justificados. Todos. Pero el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Arriba dice que todos los hombres la justificación, o sea, vino la justificación a todos. La justificación es la oportunidad de que tú tengas esa oferta, de que recibas y puedas recibir la gracia y la justicia, ese don inmerecido al creer en Jesús. Pero en el texto de abajo dice que así también por la obediencia de uno, los muchos, dice, los muchos serán constituidos justos. Ya eres justo, ya Dios te ha constituido justo, porque tú has aceptado la gracia y la justicia, ese don de gracia y justicia de parte de Dios, al creer en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo y aceptar la gracia y la justicia, pues Dios te justifica, ¿verdad? Y te hace justo delante de Él. Pero la justificación no es para todos. Según todo lo que hemos leído hasta ahorita, recuerden que es toda una idea general, ¿no? Pablo no escribió solo este pasaje, es todo el libro, y hemos entendido de que solo hay una manera de poder alcanzar ser justificado, y es a través de creer en que Jesucristo fue levantado de los muertos, resucitado, ¿verdad? Es Dios, y que prácticamente creer que gracias a Él, si tú crees en Él, Dios te hace justo, Dios te justifica, ¿verdad? A pesar que eres culpable, Dios te hace justo por recibir ese don de justicia, ese don de gracia, ese favor inmerecido, a través de ese canal que es tu fe en Jesús. Entonces esto es importante poder entender. Muy bien, y entonces vayamos al versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, dice, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, y concluye Pablo, ¿no? Y dice, es cierto, cuando ya la ley vino, dice, ¿no? Por eso dice, cuando la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es cierto, cuando la ley fue introducida, el pecado abundó porque la gente empezó a ser más consciente de su pecado, porque la ley se lo decía. Pero Pablo dice, así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, sobreabundó la oportunidad de que tú puedas ser justificado delante de Dios a través de Jesús. Y así como el pecado reinó para muerte, así como el pecado reinó con el propósito de que seas muerto físicamente, muerto espiritualmente y muerto eternamente en la segunda muerte, Pablo te dice, de esa misma manera la gracia reinó por la justicia para vida eterna. De la misma manera, debido a esa gracia, tú y yo podemos alcanzar vida eterna y tendremos vida eterna y viviremos para siempre. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, por ti y por mí. Y entonces podemos ver prácticamente que todo este pasaje hemos podido ver que ha sido gracias a que Jesucristo ocupó nuestro lugar y a Él le fue imputada nuestra culpa y a nosotros nos fue imputada su justicia. Y gracias a eso pudimos vencer todas las consecuencias negativas que produjo Adán. Y ahora podemos gozarnos en Dios porque todos aquellos que hemos creído en Jesús, todos aquellos que hemos declarado que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos y que es Dios, hemos alcanzado vida eterna y debemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Dudas de tu salvación? ¿Qué pasaría si hoy el Señor te llama? Nadie tiene la vida comprada. A lo mejor tú que me estás escuchando tienes 20, 25, 15, 18, 30, 40 años y estás pensando, no, todavía me falta mucho para morir.
pero a lo mejor mañana ya no regresas a casa, o a lo mejor mañana pasa algo. ¿Estás preparado para mirar a Jesús y dar cuenta de lo que has hecho? ¿Estás preparado para enfrentar tu cita con Dios y responder sus preguntas? Si no estás preparado y si no estás seguro de tu salvación, creo que es el momento en el cual debes ponerte firme y debes, si conoces la Escritura pero dudas de tu salvación, porque piensas que a lo mejor tu vida no refleja que realmente has creído en Cristo, pues póstrate de rodillas después de este video, pídele perdón a Dios por tus pecados y agradécele a Dios de que puedes alcanzar la vida, la muerte eterna. A lo mejor estuviste muerto físicamente, espiritualmente, a lo mejor sigues muerto espiritualmente, pero hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Si tú crees en Él, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le pides perdón a Dios por tus faltas, si tú le pides perdón a Dios por haber quebrantado su ley, por no haber caminado en justicia, por haber caminado en injusticia, en impiedad, y tú le pides perdón y le dices: Dios, perdóname. Yo hoy quiero creer en Jesucristo, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió en la cruz para que yo pueda alcanzar vida eterna, para que ese don de gracia y de justicia me sean dados. Yo lo recibo. Yo recibo ese don de gracia y de justicia. Yo creo en Jesucristo. Yo quiero seguirle. Estás a tiempo de hacerlo. Después de este video yo te animo, póstrate y busca la presencia de Dios. Yo doy gracias a Dios por este tiempo. Ha sido un tiempo hermoso. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de poder compartirles este evangelio y los invito a que podamos orar juntos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús quiero darte honra y gloria, Señor, la honra y la gloria que tú te mereces. Gracias, Señor, por este pasaje. Gracias, mi Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias porque a pesar que el pecado entró al mundo por un hombre, Señor, también, Señor, entró la vida, la gracia, la justicia, la vida eterna a través de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese don, Señor, por ese favor inmerecido. Gracias por la oportunidad que nos das de haber creído en Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oro por todos aquellos que han estado conmigo en este video. Que tú toques sus corazones, Señor, y que hagas tu voluntad y perfecciones la obra que has empezado en ellos. Y aquellos que no tienen a Jesús, que tú, Señor, los convenzas de pecado, justicia y juicio por medio de tu Espíritu Santo. Y que, Señor, ellos puedan postrarse delante de ti y buscar tu rostro, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti sea toda honra y toda gloria. Yo te alabo, Señor, y te exalto sobre todo nombre. Gracias.